Lo planteamos como una inquietud en aquella oportunidad porque es una realidad por muchos desconocida y este desconocimiento es un factor de riesgo para la mujer. Hay un viejo mito, una vieja creencia de que la mujer no enferma del corazón y que enferma y muere de otras situaciones, lo cual es cierto, como todos, hay otras patologías, pero lo que no es muy conocido es lo frecuente de la patología cardíaca en la mujer. Y cuando uno conoce los números realmente se asusta. Hay, como para entrar en tema, varias cositas que apuntar. La primera es que la enfermedad cardiovascular en general es la primera causa de muerte en el mundo, ¿sí? Cerca del 48 al 50% de las muertes que se registran se catalogan como cardiovasculares. En la Argentina el porcentaje es un poco menor, eso promedia el 30-32%, según los datos que recibimos de las estadísticas nacionales. Probablemente tenga que ver por ahí con una subvaloración de la causa, pero independientemente de eso es una de las causas, sigue siendo igualmente la causa más importante. O sea que ese es un primer concepto. Un segundo concepto sería que la enfermedad cardiovascular en general se diagnostica una vez que se ha demostrado como tal. Y en realidad la enfermedad cardiovascular, que es un poco lo que hablamos en la charla anterior, comprende una serie de estadios que son subclínicos, que no dan ningún tipo de signo ni síntoma, pero que no quita que ya está ocurriendo. Si lo comparamos como se hace clásicamente con un iceberg, nosotros cada algunos millones de pacientes por año que vemos asomarse del agua con un infarto, con una ACV o con una amputación, por decirte, de un miembro, tenemos billones debajo del agua que son hipertensos, diabéticos, tienen colesterol alto, fuman, no hacen deporte, son obesos, son varones añosos, son mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas que tienen factores de riesgo y que resta que pase el tiempo o que se asocien un poco más entre sí para que se asomen del agua. Entonces tenemos que entender que buena parte, la mayor parte de la enfermedad cardiovascular no es conocida hasta que no hace ruido, digamos. Y el tercer concepto es que en la población general en el mundo, y en la Argentina también, pasados los 65 años hay más mujeres que hombres. De manera que tenemos prevalencia de mujeres pasando los 65 años, tenemos prevalencia de enfermedad cardiovascular en el mundo como causa de muerte, y la pregunta natural y lógica sería saber si esto tiene alguna relación. Lo cierto es que la tiene. Esto no era conocido hasta aproximadamente el año 2000, donde una médica americana encabezó una serie de estudios que luego llevaron a una serie de acciones muy eficientes en países que tomaron por ahí la posta de esto y que estaban a la vanguardia y que al día de hoy siguen siendo los principales promotores de esta realidad, que se dio cuenta de que hacia el año 84, las curvas de mortalidad por causa cardíaca entre hombres y mujeres se habían invertido. Es decir, pasaron a morirse más mujeres que hombres del corazón, cosa que parecía paradójica. Y hacia el año 2000 todavía las curvas eran más separadas que las actuales porque todavía estábamos viendo efectos de algunas intervenciones que habíamos tenido para con la mujer, como la terapia hormonal de reemplazo, que desgraciadamente no dio los resultados que se pretendía y por el contrario aumentó la mortalidad. Entonces para el año 2000 la situación era crítica. Teníamos muchas mujeres muriéndose del corazón sin saberlo y muy marcada esta diferencia, y aparentaba ocurrir desde el año 84 y estábamos al año 2000. Cuando esto ocurrió, una de las primeras iniciativas que se tuvieron fue encuestar a las personas sobre cuáles eran sus creencias con respecto a las enfermedades que podían causarle la muerte. Y bueno, sorpresivamente y no tan sorpresivamente, la mayoría de las mujeres no contestó del corazón. Y la percepción general era de problemas ginecológicos, tumorales, etc. Cuando ellos toman esta información, lo primero que hacen es tomar la tarea de concientizar a la población como una urgencia, y cuando consideraron correcto hacerlo, repitieron las encuestas y elevaron esa cantidad de mujeres que mencionaban a la causa cardiovascular a un porcentaje mucho más aceptable. De manera que esto de dar a conocer estos valores y de tener estas consideraciones en cuenta en el ámbito médico y fuera de él,
y de que cada mujer sea un vector en su casa, con su grupo de amigas, con sus hijos, hijas. Es importante porque es una de las intervenciones, la toma de conciencia y la información ha sido una de las intervenciones que más efecto ha tenido en esto. Doctor, ¿cómo una mujer se puede dar cuenta o cómo puede prevenir en realidad las enfermedades que tengan que ver con el corazón? Esto es una buena pregunta porque la prevención, uno lo podría responder de manera sencilla diciéndote que de la misma manera que lo hace el hombre. Nosotros tenemos que entender que el corazón, la prevención en buena medida va a ser muy similar. Lo que ocurre es que todavía estamos en una etapa en la que la mujer joven no acude al cardiólogo o al clínico por este tipo de cosas. Salvo por ahí que algún ginecólogo que está en el tema y que tiene claro estos conceptos lo derive o se encargue por ahí de pedir un laboratorio donde se estudie colesterol y o glucemia y a raíz de esto la derive. Entonces lo que puede hacer una mujer en realidad es consultar y conocerse de la misma forma que se lo recomendamos a un varón a medida que va cumpliendo años más todavía. Y tener presente que si bien lo que se asumía que le daba protección a la mujer, y esto es una realidad, que es el hecho de tener ciclos hormonales y estar de alguna manera enlentecida en sus principios la enfermedad producto de estas hormonas, también cuando la mujer pierde sus ciclos hormonales en la perimenopausia y de la menopausia en adelante, la enfermedad se vuelve muy agresiva. Posiblemente en parte porque hace 20 o 30 años que la estamos viendo hipertensa, pero como es mujer y no se va a enfermar el corazón, no la tratamos. O porque le sabemos colesteroles altos, pero bueno, es mujer y del corazón no se va a enfermar, entonces no la tratamos. Y fuma, y encima toma anticonceptivos, y fuma tomando anticonceptivos, o sea, tenemos mucho por hacer. Y estamos en eso. Realmente, si uno ve lo que han logrado estos países que han visto primero esta problemática, es muy lento el proceso. Y nosotros, para que vos te des una idea, este año asistimos en Mendoza al 5º Congreso Argentino de Enfermedad Cardiovascular de la Mujer. O sea que tenemos en nuestro haber 5 congresos nacionales sobre el tema. O sea que es un tema todavía muy joven en la Argentina. De manera que la respuesta sería esta, que la mujer conozca sus factores de riesgo igual que los conoce el hombre, que el médico que la atiende intervenga en la medida de lo posible, porque eso también es una limitante. Muchos de los medicamentos que hay que usar, o que usamos habitualmente, están contraindicados en las mujeres en edad fértil por la posibilidad de un embarazo. De manera que si los tenemos que usar porque no queda otra situación, hay que garantizar un anticonceptivo o un método anticonceptivo que no ponga en riesgo ese bebé. Y si no, tenemos que valernos muchas veces de métodos no tan efectivos como a veces como las drogas, por ahí más naturales, pero exprimirlos al extremo, hasta que la mujer pierda esta etapa, que es la etapa reproductiva, y nosotros podamos por ahí intervenir con otras drogas sin tener este problema, ¿no es cierto? O sea que es muy importante todo esto, y quizás tanto como el hombre, o aún más todavía, porque si hay que tratar tenemos limitantes, las medidas no farmacológicas y los hábitos higiénico-dietéticos toman un rol fundamental en la mujer.